Antes de ver el vídeo te recomiendo ampliamente seguirme en mi cuenta de Instagram @IGoYoDestroys. Ahí encontrarás tips, promociones y sorteos que no encontrarás en el canal. Te dejaré el link al mismo en la descripción y el comentario fijado. Pocas son las personalidades que han influido tanto en la raza humana como lo hizo Jesús de Nazaret, o Yeshua, como se asume que se llamó en su idioma natal. Seas creyente o no, es innegable que la imagen de Jesús sigue en la cima de las mayores creencias del mundo, tanto por ser un hombre especialmente conocido como por encabezar el cristianismo, religión predominante en la sociedad actual. Hablar sobre el nazareno puede llegar a ser muy polémico a tales puntos de convertirse en un tema delicado para discutir. No obstante, en esta ocasión no discutiremos la veracidad ni pondremos en duda la escania divina que rodeó a este filósofo del primer siglo, pues sí, se tiene la certeza de que Jesús realmente existió, gracias a diversos documentos y menciones de otros autores que lo describen más como un pensador sabio que un ser divino. Más bien, hablaremos sobre las causas reales que explican, desde un punto de vista médico y científico, el martirio por el cual el llamado Mesías tuvo que atravesar hasta su eventual muerte en la crucifixión. Así que sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque IGoYoDestroys presenta. Así fue como Jesucristo perdió la vida en la cruz. Recuerda que YouTube cambió su algoritmo y solo tú puedes ayudar a que Proyecto Paranormal siga creciendo y trayéndote más contenido. No te pedimos más que dar pulgar arriba a este vídeo y escribir en la caja de comentarios si tuvieras la oportunidad de hablar con Jesús, ¿qué le preguntarías? Puede que te hayas hecho esta pregunta alguna vez, pero es aún más seguro que te preguntaras cuál fue la causa exacta de la muerte de Cristo. Quizás se te vengan a la mente respuestas tan obvias como que falleció desangrado o que incluso realmente murió después de que Longinos, nombre con el que se ha reconocido a este soldado romano, atravesase el cuerpo del nazareno con su lanza, la cual habría perforado venas, arterias y órganos vitales como el pulmón o hasta el corazón. Pero te sorprenderás aún más después de conocer que Jesús pudo fallecer después de una serie de sucesos inmediatamente posteriores a su captura, por lo cual nuestro vídeo comenzará en este punto. Justo después de que se congregara la última cena, Jesús se dirigió junto a sus discípulos a Getsemaní, conocido también como el Jardín de los Olivos, para orar por una última vez, seguidos muy de cerca por el ejército de Sanedrín, la asamblea judicial en Israel que buscaba el arresto de Jesús por considerar una blasfemia que él mismo se hiciera llamar el Mesías. Después de que Judas le diera un beso en señal para que los soldados identificaran a Cristo, este último sería apresado y enviado a su enjuiciamiento. Se ha llegado a intuir, debido al actual de los militares romanos de la época, que Jesús podría haber recibido los primeros golpes y torturas durante su arresto, a raíz del forcejeo que se desató entre los discípulos que trataron de impedir que el Sanedrín se llevara a su maestro, aunque sabemos que eso fue inevitable. Aceptando su destino, Cristo partió con el ejército de Sanedrín, sufriendo interrogatorios duros y tortuosos, incluso antes del primer juicio en su contra. Aquí debemos aclarar una cosa, y es que no todos los autores que describen este martirio lo hacen con un gran lujo de detalle. A decir verdad, a veces se ha llegado a narrar esta etapa en la vida de Jesús de Nazaret de manera tan vaga que podrían considerarse contradictorias las formas en las que se habla de las torturas que sufrió. Pero aquí entra la objetividad y la realidad con la que el gobierno de Pilatos acostumbraba a tratar con los prisioneros y cualquiera que estuviera en contra de su mandato, pues recordemos también que Jesús no solo fue acusado de blasfemo, sino de opositor político al declararse él mismo como el rey de los judíos, es decir, un acto considerado por el mismísimo emperador como un desafío a su poder. Así que Cristo no solo se enfrentó al Sanedrín, quienes ya de por sí contaban con sus propios métodos de castigo radicales, sino al mismísimo Imperio Romano, lo que le hizo merecerse, según la lógica del pueblo de Roma, las peores torturas. Los sumos sacerdotes, líderes del Sanedrín, presenciaron muy de cerca los juicios al autoproclamado Mesías. De hecho, fue su propio consejo el que determinaría qué tipo de castigos serían impuestos al hombre, debatiéndose si debería morir por su blasfemia y de qué manera. Simultáneamente, Jesús estuvo preso durante el tiempo en el que se discutía su caso, sufriendo por el mártir que le hacían pasar los guardias durante 4 días, en una escena conocida como el Cristo en la columna, en donde Jesús fue atado, válgase la redundancia,
a una columna para inmovilizar sus brazos y facilitarles a los guardias romanos los azotes que le propinaban. Ya golpeado y casi moribundo, Cristo era llevado ante la tribuna, en donde se le humillaba con burlas hacia los títulos que había asegurado tener, llegando a golpeársele en el mismo juicio, y donde se asume fue coronado con la corona de espinas, la cual tenía el propósito tanto de burlarse de él como de provocarle dolor. Hagamos una breve pausa para volver a aclarar que esto es en base a las investigaciones que se han hecho posteriores a la muerte de Jesús, pues los textos más importantes que hablan de ello en la Biblia no hacen mención de algunos elementos, tales como el propio Sanedrín, o lo hacen de manera muy superficial, además de que no se hace un especial énfasis al actuar de este consejo con los acusados. A pesar de que la Biblia sí narra algunas de las formas en las que Jesús era azotado, no se detalla tanto como sí podríamos pensar. La revista médica de siglas JAMA, es decir, la Journal of the American Medical Association en inglés, realizó una investigación y publicó un artículo titulado como acerca de la muerte física de Jesucristo, en donde extendían la forma de tortura de los romanos. En el reporte se habla de que los latigazos que flagelaron a Cristo no eran simples látigos de cuero. Los romanos acostumbraban a colocar en las puntas de los mismos esferas de hierro y objetos afilados como huesos o clavos. Se ha descrito que los verdugos no dejaron de flagelar a Jesús hasta el cansancio, y ya te darás una idea del resultado. La espalda del hombre habría quedado expuesta al rojo vivo, mostrando los músculos y hasta los huesos rotos, producto de las esferas de hierro chocando contra las costillas y los omóplatos. Todo en poco más de 4 días, tiempo en el que Cristo pasó hambre y sed, además de no poder dormir por los latigazos que le seguían, dando incluso por las noches. El anterior estudio reveló que tras las torturas, obviamente Jesús habría derramado cantidades preocupantes de líquido vital, algo importante de recalcar para otro punto que veremos más adelante. Huesos rotos, órganos dañados por los golpes y hemorragias internas fueron solo el comienzo de la tortura de Jesucristo, pues después llegó su castigo máximo, la crucifixión. Como parte de la burla del Sanedrín por haberlos retado, se le vistió con prendas finas y extravagantes dignas de reyes, y se le obligó a cargar una enorme cruz de madera que, después de una investigación realizada por el arquitecto francés Charles Rohold de Fleury, habría pesado poco menos de 75 kilogramos, lo que agotaría aún más el ya de por sí agonizante cuerpo de Cristo. En este punto hay dos versiones de cómo pudo haber sido el traslado de Cristo hasta el Calvario o la Gólgota, donde supuestamente sería crucificado. La primera dicta que Jesús habría sido atado a la viga transversal de la cruz, conocida como patibulum, mientras que la otra sugiere que en realidad habría cargado la cruz completa, aunque esto es objeto de discusión más adelante. Esta humillación da parte a las 3 caídas de Cristo durante los 40 kilómetros que recorrió. Según algunas observaciones, durante este largo momento, Jesús se encontraría con la Virgen María, su madre. Simón de Cyrene lo ayudaría a cargar la cruz. Una mujer de nombre Verónica le ofrecería un pañuelo para que Jesús pudiera retirarse el sudor y la sangre de su cara, entre otros eventos, hasta llegar al Calvario. Una vez en el Gólgota, la historia real vuelve a dividirse en 2 versiones. Según la primera, y que todos conocemos gracias a las obras que tratan de representar la vida y muerte de Cristo, este último sería despojado de sus prendas para ser clavado en la cruz, la cual después se erguiría. Sin embargo, los datos que revelan cómo eran las crucifixiones en el Imperio Romano revelan que el condenado primero era atado o crucificado al patibulum, y después este se elevaría con la ayuda de un sistema de poleas al poste principal, al cual se le uniría mediante cuerdas y clavos, con los pies siendo crucificados una vez que el prisionero estuviera suspendido en el pilar. De acuerdo con un análisis realizado a un esqueleto de más de 2000 años de antigüedad, del cual se ha concluido que también murió crucificado, se ha revelado también la manera en cómo eran clavadas las extremidades de un condenado a la madera. En primer lugar, se sabe de los clavos con algunos de 18 centímetros de longitud, suficientes para atravesar los postes de olivo, tipo de madera común que se usaba para las cruces romanas, y las cuales serían clavadas en las muñecas, no en las palmas de las manos. Esto provocaría aún más pérdida de sangre a Jesús. Sin embargo, la tortura de la crucifixión no se encuentra plenamente en ello, sino en la gravedad. Después de ser crucificado y de perder otra buena cantidad de sangre más, Cristo sufrió por su propio peso, y esta es una de las razones por las cuales los romanos
no crucificaban a los condenados por las palmas de las manos. Esto es simple, la palma no tiene suficientes huesos para soportar el peso de un hombre sin que la carne se desgarre, a lo cual eran usadas las muñecas, donde los clavos penetraban de tal forma que se adhieran a los huesecillos sin dañar demasiado las arterias y venas, para prolongar el sufrimiento de, en este caso, Jesús. Una vez arriba, solo le quedaba esperar su fin. Sobre la muerte como tal de Cristo se tienen algunas teorías, por lo cual era necesario que te mencionara todo el martirio por el que pasó para que comprendieras las explicaciones que la JAMA nos da en su artículo. Médicamente, Jesús pudo haber muerto de dos formas principales: por un shock hipovolémico, es decir, por la pérdida de volumen sanguíneo, o por asfixia. Verás, la primera razón no es difícil de comprender, sin embargo es importante para otra explicación. Mientras que con la muerte por asfixia se justifica con la misma tortura de la cruz, debido a la gravedad y a la debilidad del cuerpo de Jesús, este habría tenido dificultades para poder respirar, aunado al calvario previo, en el cual su espalda quedaría expuesta en carne viva, tendría dolor tan solo por intentar respirar y que las heridas tuvieran contacto con la cruz, por lo cual el respirar sería una tarea tan complicada y realizada con tan pocas fuerzas que Cristo pudo haber muerto antes de un shock hipovolémico. Por otro lado, no olvidemos la leyenda de la lanza sagrada, a la que también se le da una explicación vital en el torrente sanguíneo. La definición amplia es, más bien, que el volumen de sangre es menor al de cualquier otro líquido en el organismo, por lo cual se ha sugerido que el cuerpo de Jesús haya derramado sangre con agua al momento de que Longinos comprobara su muerte con la lanza es relativamente viable. Como lo dijimos al inicio del vídeo, la lanza pudo haber atravesado tanto pulmón como corazón, que habría provocado un derrame de los líquidos acumulados entre los pulmones y el tórax, así como de líquido en el pericardio, la capa más superficial del corazón, líquido que se almacenaría ahí tras la pérdida de sangre. Dime en la sección de comentarios, ¿cómo crees que murió Cristo en la cruz? ¿Desangrado, asfixiado o no sé? Quizá cuando lo crucificaron ya había perdido la vida debido a la brutal tortura. Dime tu respuesta en la sección de comentarios. Muchas gracias por haber visto el video, muchachos. En pantallas finales están apareciendo vídeos de mis otros canales. Por favor, elige uno para que lo cheques y no olvides suscribirte, seguirme en mis redes sociales, apoyar al canal para que aparezcas al final de los vídeos. Y por mi parte eso sería todo. Yo soy Aigo Yo Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.